Dice Judas, la epístola de Judas que está antes de Apocalipsis, los versículos 3 y 4, lo siguiente. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. En estos versículos que hace la epístola de Judas, que presenta, se nos hace un llamado aquí, hermanos, a defender la fe. Pero la idea del pasaje no es a defender esa fe subjetiva que nosotros profesamos cuando creemos en Cristo para salvación, sino que la fe aquí es ese conjunto de doctrinas fundamentales que fue entregada a los santos por parte de los apóstoles por inspiración divina del Señor. Y por eso dice en la versión de las Américas que contendáis ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Es decir, fue una revelación divina que fue plasmada por escrito y que nos fue entregada una vez y para siempre. Ya no hay que agregarle más nada a esa revelación de Dios. Y este texto nos recuerda que hay hombres perversos que van a querer tergiversar la verdad de Dios y que por eso en muchos casos atacan desde fuera de la iglesia, pero en muchos casos tratan también de infiltrarse dentro de la iglesia. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Estar apercibidos de que existen esos hombres y de que existen esas enseñanzas para que podamos identificarlas y denunciarlas. Cuando hablamos de doctrinas de la Biblia, nosotros tenemos que aprender, hermanos, a diferenciar entre tipos de doctrinas. No todas las doctrinas de la Biblia tienen el mismo nivel de importancia. Todas son importantes, pero no todas tienen el mismo nivel de importancia. Entonces, cuando nosotros no tomamos en cuenta eso, pudiéramos estar haciendo un punto muy vehemente de cierto tema que puede que alguien lo vea diferente a como yo lo veo, pero eso no necesariamente me separa de ese creyente. Tú puedes tener una posición de la escatología particular y otro creyente tener otra postura diferente, pero eso no necesariamente debe ser un problema para tú separarte de un hermano en la fe. Entre los creyentes hay diferencia con respecto a la escatología, con respecto al tema del bautismo, con respecto al tema de los dones del Espíritu. Pero ese no es el caso de estas doctrinas que estamos considerando en este contexto, o que vamos a considerar, perdón. Estas doctrinas que se conocen como sola Escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo, solo gloria de Dios, son doctrinas que son fundamentales para el Evangelio y para la vida cristiana. Es lo que se conoce como las 5 solas. Que por cierto, el miércoles pasado, cuando el pastor Saladín preguntó, ¿de qué tú vas a hablar? Yo voy a hablar de las 5 solas. Mucha gente se quedó en el aire con respecto a eso. Entonces, una hija me entendió las 5 olas. Y sé de un esposo que preguntó, ¿qué es eso, las 5 solas? Y su esposa al lado fue que le explicó lo que era. Esas son las 5 doctrinas fundamentales de la Reforma. Sola Escritura, sola gracia, solo Cristo, solo fe, solo gloria de Dios. Y dichas doctrinas revisten de importancia trascendental, como veremos. Pero para ver este tema, yo quiero de manera de introducción que veamos en primer lugar el trasfondo histórico de estas doctrinas, los enemigos contemporáneos de esta doctrina y finalmente la importancia de reafirmar esas doctrinas para la gloria de Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, esos tres encabezados. Su trasfondo histórico, sus enemigos contemporáneos y la importancia de reafirmar estas doctrinas. De modo que en primer lugar veamos el trasfondo histórico de estas doctrinas. Si vamos a la historia de la iglesia, hermanos, nosotros veremos que hasta el siglo XVI la versión del cristianismo que dominaba todo el continente europeo, casi todo el continente, ¿cuál era? La del catolicismo romano. Esa era la versión que dominaba, es decir, una versión sumamente defectuosa. ¿Por qué al siglo XVI la versión del cristianismo que dominaba
Europa era el catolicismo romano, en casi todo su territorio. Para entender eso, nosotros tenemos que ir hacia el siglo IV de la era cristiana, es decir, los años 300. Porque hasta ese momento, hasta los años 300, el cristianismo se había desarrollado, había crecido dentro del Imperio Romano, pero bajo mucha persecución. Hasta que en el siglo IV se levantó un emperador que proclamó el cese del fin de las persecuciones en contra de los cristianos y a la vez profesó fe en Cristo. ¿Cómo se llamaba ese emperador? ¿Quién recuerda el nombre? ¿Cómo? Constantino. Constantino. Este emperador que profesó el fin de la persecución, primero terminó con las persecuciones, luego logró dominar todo el imperio y él mismo profesó fe en Cristo. A partir de ese momento la iglesia, que era una iglesia hasta ese momento perseguida, comenzó a ser eventualmente una iglesia favorecida a partir del año 323 más o menos, que fue cuando ocurrió la conversión de Constantino. Y a partir de ahí la iglesia comenzó a ser una iglesia que vivió gozando de favores del imperio, con excepción de ciertos periodos de tiempo. Y por un lado, aunque en ese tiempo se preservó la fidelidad de algunas doctrinas importantes de las Escrituras, y es así como viene el credo de Nicea y otras formulaciones doctrinales donde se preservó la deidad de Cristo, la Trinidad, etc. Al mismo tiempo hubo otras doctrinas que eventualmente fueron debilitándose en la iglesia. Algunas se preservaron y se fortalecieron, pero otras se fueron debilitando. Aparte de la fuerte mundanalidad que comenzó a arropar a las iglesias. Y eso hizo que porque muchos ciudadanos romanos comenzaron a llegar a la iglesia, pero no necesariamente por convicción de pecado para oír el evangelio, sino que como era la religión del emperador, entonces se convirtió en la religión de moda en el Imperio Romano. Y al convertirse entonces en la religión de moda, eso hizo que muchos cristianos nominales pasaran a formar parte del cristianismo. Eso estamos hablando de los años 300. En el año 450 aproximadamente, ocurrió un hecho dramático en la historia universal, y es que el Imperio Romano, que por siglos había dominado todo el territorio de Europa, casi todo el territorio de Europa, norte de África y algunas partes de lo que hoy es Asia, ese imperio fue derrumbado por la mitad. Es decir, la parte del Imperio Romano en el área occidental, que es donde hoy está España, Francia, parte de Alemania, cayó ante tribus, lo que se conoce como las tribus bárbaras. Eran tribus que estaban bien al norte de Europa, y el imperio cae a mano de esas tribus, y es así como esa parte occidental del Imperio Romano se divide en diferentes territorios que eventualmente conforman lo que hoy son las naciones de Europa, lo que hoy es más o menos, ¿verdad?, el territorio de Francia, Alemania, Italia, etc. Eso, cuando sucede ese evento alrededor del año 450, entonces el mundo entra en lo que se conoce como la Edad Media, que dura aproximadamente 1000 años. ¿Qué sucede en ese periodo de la Edad Media? Que el obispo de Roma, lejos de ser afectado con eso que sucedió, con el hecho de que cayó el Imperio Romano, esas tribus bárbaras no tenían propiamente una identidad religiosa, y ellos vieron en el cristianismo que conocían y en la figura del obispo de Roma una forma de asumir una identidad, y es así como prácticamente la generalidad, esas tribus terminan adoptando el cristianismo. Ahora, hermano, entiéndame, no es que adoptan el cristianismo de que se dan cuenta de que eran pecadores, de que iban a una condenación, que Cristo murió por sus pecados. No, nada de eso. Ellos adoptan una versión del cristianismo, así como eran paganos, ahora son cristianos. Y es así como esas naciones de Europa son naciones cristianas, pero cristianas de nombre. Y el obispo de Roma entonces toma un papel protagónico y se convierte eventualmente en un papa universal, aunque la parte del Imperio Romano que se mantuvo por muchos años, que era la parte oriental, lo que hoy es Turquía, Grecia, etc., rechazó y siempre rechazó la autoridad de este obispo de Roma.
Es en ese periodo donde entonces comienza a desarrollarse con más fortaleza el culto a María, a los santos, las indulgencias, las oraciones por los muertos, etc. Y aunque se levantaron voces durante la Edad Media denunciando estas falsas doctrinas y prácticas, las mismas no alcanzaron el éxito deseado por ciertas razones. El poderío del obispo de Roma era muy fuerte y muchos de los emperadores de esas naciones estaban muy comprometidas con este catolicismo romano medieval, y por eso fue que la mayoría de los casos fueron sofocadas. Pero en el siglo XVI son los 1500, la historia era diferente, porque debido a ciertos acontecimientos que habían sucedido en Europa, el poder del Papa ya no era tan fuerte como lo había sido en la Edad Media, sino que había emperadores, los emperadores de las naciones tenían en algunos casos igual autoridad y en otros casos tenían mayor fortaleza, mayor poder que la que tenía el Papa. Y en ese sentido el poder del Papa, aunque seguía siendo muy fuerte, era un poco más limitado. Y es en ese contexto cuando un monje llamado Martín Lutero comienza un movimiento en Alemania en el 1517 conocido como la Reforma Protestante. Y en ese momento el poder del Papa no era tan fuerte sobre los príncipes que gobernaban las regiones de Alemania, y el príncipe de la región donde estaba Lutero es ganado a la causa de Lutero, y por eso viene la protección a Lutero. Y eso hace que la Reforma Protestante logre ganar fuerza. Y este fenómeno que sucede con Martín Lutero en Alemania comenzó a replicarse en otras partes de Europa, con Zwinglio y Calvino en lo que es Suiza. Vemos el movimiento reformado crece en Francia, crece en Inglaterra, crece en Holanda, etcétera, etcétera. La Reforma Protestante en ese sentido no fue un movimiento global estructurado. O sea, hay personas que ven a los protestantes como, bueno, los católicos tienen esta estructura. ¿Cuál es la estructura de los protestantes? No, porque la Reforma fue un movimiento espontáneo que surgió de forma paralela y con cierta independencia de un país a otro. Y por eso es que aún hasta el día de hoy vemos que el movimiento protestante no es un movimiento homogéneo, sino que hay diferencias en ciertos aspectos dentro de los protestantes. Por eso que hasta el día de hoy vemos que existen los luteranos, que vienen de la Reforma de Lutero, los reformados holandeses de Holanda, los presbiterianos, mayormente por la influencia de John Knox en Inglaterra, también los episcopales, etc. Sin embargo, podemos decir que hubo varios distintivos doctrinales de muchísima importancia que sí fueron comunes al movimiento protestante, y son las 5 doctrinas que hemos mencionado ahora, que yo espero, hermano, que usted se la grabe de memoria, que usted la diga automáticamente con el tiempo, ¿verdad? Si no puede decirla todavía. ¿Cuáles son esas 5 doctrinas? Ya las mencionamos. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo y sola gloria de Dios. Sola gloria de Dios. Este último, sola gloria de Dios, o sola Deo Gloria, como se llama la Academia de Música de ese distinguido músico Alberto Rincón, no lo vamos a ver como un tema aparte, ya que, como veremos al final de esta misma clase, este sola Deo Gloria se puede considerar como un resumen y como una conclusión de las 4 primeras doctrinas, porque lo que buscan cada una de las otras doctrinas al final es darle gloria a Dios. Ahora bien, hermanos, eso es lo que pasó en la historia con el movimiento protestante. Sin embargo, estos distintivos de las iglesias protestantes históricas se han visto a lo largo del tiempo seriamente amenazados por diferentes ideas y movimientos. Y aunque cuando veamos algunos detalles de esta doctrina veremos algunos de esos peligros, podemos mencionar en esta clase de hoy de manera general ciertos peligros o enemigos contemporáneos a esas doctrinas de la Reforma Protestante. O sea, ¿qué hemos visto hasta ahora? En primer lugar, hemos visto un recuento histórico bien breve de dónde surgen esas doctrinas. De modo que, habiendo visto esto, veamos ahora en segundo lugar los enemigos contemporáneos de esta doctrina. Los enemigos contemporáneos. Y aquí yo me estoy beneficiando grandemente de un siervo de Dios que murió hace 15 años llamado James Montgomery Boyce. ¿Cuáles son esos enemigos contemporáneos? En primer lugar, y ahí lo tienen, van a ver en la pantalla para que así puedan tomar nota y no se pierdan.
El primer enemigo podemos llamarlo el secularismo. El secularismo. ¿Qué es el secularismo? Es un movimiento, un concepto filosófico que simplemente nos lleva a vivir únicamente de acuerdo a las realidades temporales que nuestros ojos ven y no de acuerdo a nuestras realidades eternas. O sea, el secular piensa nada más en este mundo. Y actúa y piensa y vive y hace planes en relación solamente a las cosas que nuestros ojos pueden ver. ¿Y qué es lo que predomina en el mundo occidental? Es el secularismo. Así como en el mundo oriental, ¿qué es lo que está predominando mayormente? Y que está creciendo, la visión musulmana. En el mundo occidental está creciendo la visión secular. Y son dos visiones que chocan una de la otra. Y por eso es que se dice que inclusive una de las críticas que se le hace a las naciones que están bajo ese secularismo, que ellos no entienden esa visión del mundo musulmán. Y por eso subestiman ciertas cosas y se sorprende cuando vienen y se desarrollan ciertos movimientos radicales como el Estado Islámico, etc. Porque el mundo secular, la mente secular no entiende eso. Y parte de la premisa de que el hombre es bueno. Y de que si tú le pones ciertas condiciones, él va a hacer lo bueno. Entonces, como le dan ciertas condiciones muchas veces en esos contextos, piensa que va a salir algo bueno y lo que sale son movimientos radicales. Porque parten de una teología defectuosa. De modo que el secularismo es un enemigo contemporáneo de estas doctrinas. Y el secularismo ha afectado la vida de muchas iglesias. Porque entonces las iglesias se ven bajo la presión de esa idea secular. Y ustedes ven que en los púlpitos poco a poco comienza a dejarse de predicar cosas relacionadas con la persona de Dios, con las realidades eternas. Y usted va a un culto típico de muchas de estas iglesias y lo que se celebran son cultos que lo que buscan es más bien impresionar a los oyentes y eso se convierte en un círculo vicioso. La iglesia entonces cada vez más empieza de una manera sutil a descuidar estas doctrinas que son parte de su herencia histórica. Sola Escritura, solo Cristo, sola gracia. Y comienza a perder su identidad como iglesia. Y ese secularismo trae materialismo. Y, ¿verdad? La gente vive para las cosas de este mundo. Y ese materialismo se ha introducido en las iglesias. Y por eso que vemos en muchas iglesias en nuestro país, pero sobre todo fuera de nuestro país, donde entonces comienza a ganar terreno enseñanzas de prosperidad, de evangelio de prosperidad, y que si yo lo declaro y yo lo digo que va a pasar, yo voy a recibir la bendición. Y esas cosas se dan mucho. A veces uno está aquí y uno piensa que cuando uno piensa en una iglesia que se llama evangélica, uno piensa en esto. Hay algunos que saben que no es así, ¿verdad? Que han venido de fuera y pueden dar testimonio de que la realidad es otra. Y todo viene fruto de ¿qué? Del secularismo. Del secularismo. Otro enemigo contemporáneo de esta doctrina es el humanismo, que está conectado con el secularismo. El humanismo, una corriente filosófica que busca de una manera deliberada proveer al hombre todo lo que este hombre necesite para sentirse pleno. Todo aquello que lo va a llevar a cumplir sus sueños, sus anhelos y sus ambiciones. Todo gira al final en lo que haga feliz a ese hombre. Ese es el humanismo. Y vemos que está conectado con el secularismo. Y también, hermanos, el humanismo ha entrado en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque entonces las iglesias, como decíamos hace un rato, dejan de predicar un mensaje centrado en Dios y su obra en este mundo. ¿Y qué es lo que predomina en los mensajes en muchas de estas iglesias? Las necesidades del hombre, las necesidades emocionales. Tú estás triste, ven para acá que nosotros te vamos a ayudar a encontrar la felicidad. Tú sientes un vacío, ven con nosotros que el mensaje que te vamos a predicar te va a hacer sentir pleno. Te va a dar una vida con propósito. Y todo gira en torno a las necesidades emocionales, físicas y espirituales del hombre. Entonces se deja de predicar la realidad de un Dios santo cuya ley eterna hemos violado y que estamos condenados a no ser que vengamos a ese Dios por medio de Jesucristo. No se habla de que Dios es soberano y que quiénes somos nosotros para que alterquemos con Dios. Esos mensajes usted no lo va a escuchar en esos contextos.
Ahora que se nos predica un mensaje orientado a las necesidades del hombre, que eleve el autoestima del hombre, que le lleve a cumplir sus metas, que le lleve a tener un buen matrimonio, una linda familia, que los lleve a salir de la depresión y del dolor. El problema es, hermanos, que muchas veces, cuando tú asumes el costo de seguir a Cristo, no necesariamente eso se va a traducir en un buen matrimonio. Porque puede que tu esposo o tu esposo se ponga en contra de eso. Puede que tus hijos se rebelen en eso. Puede que tu padre, eso sea una cosa terrible. No es que el mensaje bíblico no trate de alguna forma u otra esas necesidades. Te quiero aclarar. Porque también muchas veces vemos que cómo el evangelio transforma vidas, transforma matrimonio. Pero el fin principal no es ese. El fin principal es la gloria de Dios. Y que Dios sea glorificado. Y muchas veces, en el contexto de buscar la gloria de Dios, ¿qué va a suceder? Que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Eso lo dijo Cristo, que no vino a traer paz en la tierra sino espada. Y eso va en contra completamente de ese mensaje de te voy a ayudar a cumplir tus sueños y tus metas. No, tu meta y tu sueño, tu identidad debe ser en Cristo. Sea que tú cumplas lo que tú te planificaste, sea que no lo cumplas. Al final tú vas a estar siempre completo en Jesucristo. Dice John Piper lo siguiente: para quienes se asombran frente a la gran magnitud indescriptible de lo que Dios ha hecho, sin mencionar la infinita grandeza de aquel quien lo creó, mucho, dice él, de lo que sucede en el culto de adoración al día de hoy carece de sentido. El pan diario de muchos cultos dominicales, con su enfoque humanista de autoayuda, cargado de un calmante psicológico, de terapia relacional y de planificación táctica estructurada para agradar los gustos de todos, parece dramáticamente lejos de la corriente de la realidad plena, el Dios de la grandeza aplastante. Es posible, dice él, estar distraído de Dios intentando servir a Dios. Se supone que es para servir a Dios, pero tú estás tan distraído con estas cosas que tú al final, intentando servir a Dios, estás distraído de Él. A menudo mostramos a Dios como un padre distraído y algo ansioso para reclutar ayuda y así llevar a cabo su plan benevolente de traer paz y salvación al mundo. Demasiadas veces el llamado a las misiones se basa en este retrato ficticio de la frustración del Dios omnipotente. ¿Recuerdan aquella anécdota de Arthur Pink que decía que una vez había un evangelista predicando en la calle y él fue a escucharlo? Y el evangelista lo que decía: señores, conviértanse a Dios, porque al final la forma más o menos que quiso decir es: el pobre Dios está deseando que ustedes vengan. Pobre Dios, pobre Dios, pobre Dios. Y repitió muchas veces. Y Arthur Pink lo que dijo fue: pobre predicador. Pobre predicador. De modo que tenemos el secularismo, tenemos el humanismo, también el relativismo. La filosofía relativista parte del hecho de que al no haber Dios en el mundo, o si lo hay, está muy desinteresado del mundo, no existen valores ni verdades absolutas. Nada es absoluto, todo es relativo. Con excepción de eso que están diciendo, que nada es absoluto y todo es relativo. Y el relativismo ha hecho también estragos en la iglesia de Cristo, aunque muchos no nos demos cuenta. Porque muchas veces se deja de proclamar la verdad con poder y lo que se hace es compartir temas. Entonces, se dice que este formato de pararse una persona en un púlpito y predicar con autoridad, dice, eso hay que cambiarlo. Porque esa forma parece una forma como dictatorial. ¿Cómo es una gente hablando, diciendo lo que deben o no deben de hacer? Vamos mejor a cambiar el esquema. Entonces lo que hace es que se debaten temas. Vamos a dar un tema y vamos a tener un conversatorio. Y no es que el conversatorio no tenga su lugar en un momento dado. Pero una cosa es eso, otra cosa es cambiar el culto de adoración por un conversatorio. Por el hecho de que las cosas hay que discutirlas, porque nada es absoluto. Porque tú tienes tu verdad, pero yo también tengo la mía. Y por eso hay que tomar en cuenta lo que la gente piensa, lo que dicen las encuestas. Porque en base a lo que dicen las encuestas, ya yo sé qué decisión yo puedo tomar, con quién me puedo aliar. Entonces, esa idea del relativismo es una idea que ha hecho mucho daño. La Biblia no es un libro ya donde se comparten verdades para ver si la aceptamos o no. Sin embargo, la realidad es, hermano, que la Biblia presenta la verdad de Dios de forma absoluta. Y ella sigue siendo verdad, créalo el hombre o no. Y las verdades del cristianismo deben ser proclamadas con autoridad, porque es lo que Dios ha dicho en su palabra. Y aún en aquellos temas en los cuales tal vez no tengamos la misma claridad,
¿Qué debemos hacer? Hacer el esfuerzo por buscar con la ayuda del Espíritu Santo saber encontrar la interpretación correcta, porque el texto, el pasaje tiene un solo significado. Y al predicar la palabra de Dios, deberemos necesariamente pasar juicio de valor sobre lo que vemos en alrededor. Dice Pablo en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos míos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué está diciendo con esto el apóstol Pablo? Que en la vida hay cosas que son verdaderas y otras no. Que en la vida hay cosas que son dignas y otras no. Hay cosas que son justas y otras no. Hay cosas que son puras y otras no. Hay cosas que tienen virtud y merecen elogio. Hay otras que merecen todo lo contrario. Y cuando señalemos eso, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar pasando juicio sobre eso. Y el relativismo no le gusta esas cosas. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Otro enemigo, el pragmatismo. El pragmatismo dice, si algo funciona, vamos a usarlo. El pragmatismo, la forma de pensar pragmática, ha producido muchos cambios en la humanidad. No siempre es malo ser pragmático. Y por eso es que contamos al día de hoy con muchos avances en muchos planos. El problema es cuando llevamos al pragmatismo al campo moral. Porque muchas veces, hermanos, lo que parece que funciona, oigan esto, lo que parece que funciona no necesariamente es la voluntad de Dios para tu vida. Wow, me separé de mi cónyuge y ahora las cosas me están saliendo bien. Ten cuidado que puede ser el diablo que esté haciendo que las cosas salgan bien. Porque si tú te estás separando por razones no bíblicas, entonces Dios va a condenar eso, aunque tú creas que las cosas te están saliendo bien. Tú puedes pensar que siguiendo ciertos consejos tu vida va a cambiar, pero si esos consejos no tienen soporte bíblico o chocan con principios escriturales, entonces no importa que funcione o que parezca funcionar, no es correcto que lo sigas. No es correcto que lo sigas. Puede que tú tomes decisiones que al final el resultado sea que la cosa se complique en un momento dado. En ese momento recuerda lo que dijo Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno ama a padre, madre, mujer, hijo más que a mí, ¿no es digno de qué? No es digno de mí. Porque muchas veces el seguir los mandamientos de Dios puede traer dificultades a nuestra vida, como veíamos hace un rato. Pero el pragmatismo lo que busca es que las cosas tengan resultados, que las cosas marchen bien. Y no siempre es así. De modo que hemos visto hasta ahora, ¿cuáles enemigos hemos visto de esta doctrina? El secularismo, hemos visto el humanismo, hemos visto el pragmatismo, hemos visto el relativismo y hemos visto el pragmatismo. Finalmente, el último enemigo es la superficialidad. La superficialidad. Nuestra época es testigo, hermano, de muchos avances. Ser superficial. Cosas que eran muy difíciles de creer en otras generaciones, ya son realidad de nuestro tiempo. Y la información en este mundo ahora es instantánea, abundante y permanente. O sea, pasa una cosa en cualquier parte del mundo, usted lo sabe al instante. Llega de forma abundante porque, ¿verdad? Usted nada más tiene que darle a eso que está pasando, usted lo pone en Google y le aparece cuántas entradas, cientos de entradas. Y es permanente, eso se quedó ahí. Por eso que usted tiene que tener cuidado con lo que usted dice por internet. Porque después si resulta que era falso, entonces aunque usted trate de quitarlo, muchas veces eso se queda por ahí en la red. Y eso puede afectarle. Pero hermanos, a la vez esa abundancia de información ha generado una tremenda superficialidad, sobre todo en las nuevas generaciones, en los jóvenes. ¿Por qué? Porque esos avances que se ha dado en este mundo están muy orientados a dos cosas. Está muy orientado a lo que es visual y está orientado a la brevedad. O sea, este avance tecnológico fomenta lo visual y fomenta la brevedad. El problema es que la Biblia no nos fue dada de forma visual y tampoco en forma breve. ¿Verdad que no?
Es una palabra escrita que necesita ser leída, que necesita ser escuchada y que necesita ser razonada. Pero estamos en un mundo donde cada día crece el número de personas que no tienen el hábito de lectura. Y eso está pasando en la iglesia. Las personas no tienen el hábito de lectura. La gente lo que busca es la brevedad y lo visual. Y por eso tratan de buscar qué es lo mínimo que tengo que hacer para ser cristiano, y qué es lo mínimo que tengo que hacer para que la gente no me mire mal. Pero lo mínimo, no me saque de ahí. Y por eso lo que muchos leen es, con dificultad, tratan de hacer su devocional con dificultad, pero después, más nada. Hay mucha gente, hermano, que aparte de lo que leyó cuando hizo una carrera, lo único que leen son los mensajes de Twitter, alguna nota de Facebook o de Instagram, algunos paquitos, noticias deportivas, y algo que leen mucho son los subtítulos de las películas. Si está en un idioma que no lo entiende, eso sí lo leen 2 horas leyéndolo ahí. Los subtítulos de las películas. Pero en sentido general no se lee. La gente evita el día de hoy el pensamiento serio, reflexivo y profundo. Y estamos presas de lo que otros nos dicen que está pasando. Porque entonces ahora, como las noticias son tan breves, son muy proclives a ser malinterpretadas. Y cualquier cosita que uno vea, nada más ve una foto y el titular, es lo único que ponen, y ya uno lo asume como que algo, como que es verdad. Y así hay muchas malas informaciones, y lo grande del caso es que uno mismo se pone entonces a reproducir esas informaciones. En el día antes de ayer, hubo una noticia que se posteó en Facebook que decía, el Papa dice que la Biblia y el Corán son la misma cosa. Y muchos cristianos indignados comenzaron a comentar esas cosas y a reproducirlo en su cuenta de Facebook. El problema es que, según parece, es una noticia falsa, de que hay a veces unos web que le gusta poner eso, noticias falsas, y la ponen en una cuenta, y la gente una vez lo empieza a repetir sin antes investigar. Entonces, sin querer, podemos estar siendo culpables de dar falsos testimonios y mentiras. Entonces, cuando vienen noticias como esa, yo les recomiendo que usted trate primero, déjame investigar bien, a ver, déjame leer al paso, coge tiempo. Si no tiene tiempo, entonces no lo publique todavía. Analícelo a ver, porque si no, estamos haciéndonos presa ¿de qué? De esas noticias falsas, y estamos dando falsos testimonios y mentiras. Pero que uno dice eso y eso va a seguir, porque eso no lo para nadie. Pero debemos tener cuidado con esas cosas. Las noticias ahora se nos presentan fragmentadas, descontextualizadas, sin consecuencia y sin valor, y sin una seriedad esencial. Es decir, que las noticias son puro entretenimiento. Yo recuerdo una vez cuando aquí vino una tormenta, yo no recuerdo el nombre ahora, que yo sé que duró como 5 días, fue como en el 2008, que duró 5 días lloviendo no es el huracán George, pero fue una tormenta que duró como 5 días. Noel. Olga. Yo recuerdo como una persona estaba describiendo, una presentadora de televisión, la tragedia, y tanto muerto y esto, y una cosa espantosa lo que decía. Y como terminó esa noticia, bueno, ahora la siguiente noticia, esa misma persona es, miren qué lindo estos aretes que yo tengo, miren estos collares, son de la joyería fulano de tal, y miren qué vestido más bello tengo, ahí mismo. Entonces, ¿qué produce eso? Eso produce insensibilidad en las personas cuando miran la noticia, porque la idea es buscar que la noticia produzca entretenimiento en las personas. Y eso también ha entrado en la iglesia. Y vemos predicadores que lo que buscan es dar entretenimiento a la gente. ¿Para qué? Para que la gente se mantenga y para que cada día venga más gente a la iglesia. Dice Paul Washer lo siguiente: los jóvenes tienen que dejar las niñerías, los juegos y la diversión en la iglesia, y deben de dedicarse más bien a aprender doctrina y tomar la Biblia con seriedad. En esta semana el pastor Sugel nos mandó un correo con un artículo de una persona llamada Mike Livingston,
donde escribió un artículo que se llamaba La alabanza por el entretenimiento. Y él decía que la gran herejía de la iglesia hoy es ver la iglesia es como un negocio de entretenimiento. Y decía este autor que nosotros deberíamos de estar preocupados de que tanta gente en nuestra congregación quiera ser entretenida mientras adoran. Deberíamos preocuparnos, dice este autor, cuando ya no reconocemos la diferencia entre ambas cosas. Y deberíamos preocuparnos por la creciente convicción de agregarle más valor de entretenimiento a la alabanza para que la iglesia pueda cumplir su misión. Dice él, quizás sea yo solamente, pero me entristece cuando miro servicios de alabanza caracterizados más por propagandas, actuaciones y atmósfera de animación, como si fueran eventos deportivos, y que lo que produce es una alabanza superflua. Y él aclara lo siguiente: esto no se trata acerca de estilos de alabanza. El punto no es si yo uso una alabanza tradicional o una contemporánea. No se trata de alabanza con órgano versus grupo de alabanza. Esa discusión aleja el punto de discusión completamente. Se trata, dice él, del corazón, del enfoque y de la intención de la alabanza. Y dice él, lo que debemos preguntarnos es, ¿en quién o en qué se centra la atención cuando tú estás adorando a Dios? Lo segundo es, ¿qué mensaje tú estás comunicando? ¿Y cómo está siendo tu vida transformada? Dice que este autor narra que David Platt quiso hacer la prueba y abrió unos cultos en su iglesia los viernes en la noche, sin alabanza, sin nada absolutamente. Solamente anunció que iba a hacer unos estudios bíblicos viernes en la noche. Y dice que cuando lo anunció, le llamaron la iglesia secreta, comenzaba a las 6 de la tarde, y era para orar y estudiar la palabra. La gente comenzó a venir. De repente 1000 personas llegaron y así creció hasta que se hizo una cosa increíble, esos cultos de los viernes en la noche. Y dice él, ¿por qué vienen, David Platt? Porque las personas tienen hambre de la palabra. En realidad no hay nada especial y creativo con eso. Es solo el estudio de la palabra. La palabra misma hace todo el trabajo. La gente tiene hambre y está hambrienta de dieta sólida, no de golosinas, más de palabra, profundidad en la palabra. De modo que la superficialidad es un enemigo de estas grandes doctrinas. Bien, hermanos, hasta ahora que hemos visto una introducción histórica a estas grandes doctrinas. En segundo lugar, los enemigos contemporáneos de estas grandes doctrinas. Y veamos, en tercer y último lugar, la importancia de reafirmar estas doctrinas para la gloria de Dios. La importancia de reafirmar estas doctrinas para la gloria de Dios. Ante los peligros contemporáneos que rodean a la iglesia y que hemos mencionado, nosotros necesitamos afianzarnos en la palabra de Dios, en ciertas doctrinas fundamentales que nos ayuden en esta lucha. Y las doctrinas de la Reforma son, en definitiva, hermanos, el mejor punto de partida. El mejor punto de partida. El pastor Miguel Núñez de la IBI dijo lo siguiente en una ocasión: estas frases, hablando de sola escritura, solo Cristo, sola gracia, etc. Estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Y de ahí que toda iglesia bíblica necesite no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. Y hermanos, nosotros somos una iglesia multigeneracional. Aquí hay de todas las edades, de todas las generaciones. Y como dice él, tenemos que garantizar que estas doctrinas sean pasadas a la siguiente generación. Lamentablemente, dice él, muchas iglesias han asumido estos principios, pero han dejado de proclamarlos con claridad y con frecuencia. Con el tiempo, todo lo que es asumido, ¿qué sucede? Va siendo olvidado poco a poco. Nuevas generaciones en los últimos 200 años desconocen parcial o completamente toda la historia detrás de esta teología y poco a poco fueron desarrollando una teología liberal al final del siglo XIX o un pragmatismo ignorante de la centralidad de la gloria de Dios en el plan de la redención, la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué estamos diciendo con esto, hermano? Que cuando una iglesia descuida esas doctrinas, la realidad de la sola escritura, de la sola gracia, de la sola fe, de solo Cristo, no comienza a proclamarla con frecuencia, comienza a asumirla,
está entonces en ese momento abriéndole la puerta al secularismo, ya que está permitiendo que la iglesia vea las cosas solo desde una óptica terrenal. Le está abriendo las puertas al humanismo, porque al descuidar esa doctrina está centrando las cosas no en Dios, sino en el hombre. Está abriéndole la puerta al relativismo, porque está negando las enseñanzas absolutas que tienen estas doctrinas. Le está abriendo las puertas al pragmatismo, porque esa iglesia, esos líderes, están más preocupados por hacer que las cosas funcionen en la iglesia. Y le está abriendo la puerta a la superficialidad, ya que comienza a darle importancia a otras cosas que tienen menos valor que estas cosas que estamos mencionando. De modo que estas son verdades fundamentales que afectarán nuestra vida en el día a día, en la forma en que evangelizamos, en la forma en que adoramos, en la forma en que vivimos y aún en la forma en que presentemos el evangelio. La esencia misma del evangelio está en peligro cuando dejamos que estas cosas sean afectadas. Y el mantenimiento de estas verdades, hermanos, hará que en esta iglesia y en cualquier iglesia que la mantenga, hará que las cosas se hagan solo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque como veremos en clases subsiguientes, solo cuando aceptemos que la Biblia es nuestra regla suprema de fe y práctica, de modo que todo lo que hagamos tenga que estar conforme a la Escritura, entonces ahí es que le daremos la gloria a Dios. Solo cuando creamos en la exclusividad de Cristo en su obra en nuestras vidas, solo en ese momento le estaremos realmente dando la gloria a Dios. Solo cuando creamos que la salvación es un regalo de Dios inmerecido y que esa gracia nos capacita para aceptar ese regalo y para vivir nuestra vida cristiana, entonces solo Dios estará recibiendo la gloria. Y ahí entonces podremos decir como el apóstol Pablo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. De modo, hermanos, que termino diciendo que espero que esta clase introductoria sea de estímulo para cada uno de nosotros, para que vengamos con más expectativa para aprender más. No asuma que tú sabes, mi hermano. Siempre se puede aprender más. Y siempre es necesario recordar muchas cosas que sabemos, pero que podemos estar olvidándolas, podemos estar descuidándolas, podemos estar no aplicándolas. De modo que esperamos que estas clases que vamos a ver en los próximos domingos sea de bendición para nosotros, para que en esta iglesia solamente sea la gloria para Dios.